Ya es hora de empezar. Sí. Y lo voy a grabar con audio. Gracias por el aviso, Juan. Ya. Ahora sí. Ya. Ahora quería mostrarles la última vez que hicimos. ¿Se acuerdan? Ya vamos a entrar un poco en contexto. La última vez hemos hecho un poco del anterior proyecto, del anterior semestre. Estábamos viendo cuál sería la forma más eficiente de realizar este proyecto. Este era el planteamiento del problema, ¿no? Todo lo que está con color rojo hemos identificado que son las clases, ¿ya? Entonces, todo lo que está de rojo son las clases, todo lo que está de verde son sinónimos que puedo identificar que van a ser una clase, ¿ya? Como identificadores. Por ejemplo, cuando quise registrar persona, ahí leí lo que decía registrar automáticamente desde ella supe que cuando me dice registrar tengo que crearme una clase. Así que, ¿cuántas clases hemos registrado? Aquí veo 4, 1, 2, 3, 4. Aquí al otro lado veía más, 1, 2, 3, son 4. 4 clases. ¿De dónde sacamos las clases? Está el planteamiento del problema. Correcto. Lo miran en la anterior clase para ver cómo sacamos eso. Y ahora hay que avanzar la siguiente hoja, que es la que nos falta. De momento, solamente hemos hecho, por ejemplo, aquí está ya. Les había dicho, por ejemplo, la primera hoja que ustedes van a tener es leer todo el planteamiento del problema y luego van a proceder a identificar clases. Esa va a ser su primera tarea como grupo, ya que son de 5 personas. Y si esto lo hacen bien, lo demás va a estar bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes aquí empezaron mal, por ejemplo, la clase control vacuna, aquí el ingeniero dice que eso no va a existir. Fíjense bien, dice, no, eso no existe, está mal. ¿Correcto? Y bueno, cuando ustedes declaran acá la clase control vacuna, por ejemplo, en la segunda hoja o en la tercera hoja tienen que seguir usando esa clase, aunque esté mal. Aunque esté mal. Así que por eso les digo, tengan mucho cuidado en la hoja número 1, que es la que donde identifican las clases y solamente van a usar esas clases. No pueden usar otras, porque según ustedes identificaron esas en el problema. Correcto. Correcto, correcto. Por ejemplo, les decía, acá hay una clase que se llama control de vacuna, pero nosotros no hemos pillado esa clase. Claro que sí, hemos leído que decía que se tiene que controlar las vacunas, sobre el control de vacunas. Pero ellos le pusieron control de vacuna. Incluso colocaron el pertenece, fíjense, pertenece la vacuna, cantidad de dosis, o sea, nada que ver. Eso les expliqué en la anterior clase que el pertenece es una relación. Una relación que ahorita les voy a mostrar un poquito. ¿Dónde está? A ver, este PDF de relaciones, a ver. Tendría que estar acá. Quiero ver qué si es esto. Similar, diagrama de clase, debe ser del ingeniero. Ya, este es del ingeniero Contreras. En mi semestre esto fue lo que nos mostró. En mi semestre. Ya.
Van a ver todo lo que es UML, todo eso ya. UML, por si acaso, es la estructura de cómo se realizan las clases, cómo se relacionan, cómo es este formato. Está ocupando UML. Ya orientado a la programación orientada a objeto. El ingeniero le dice programación o PO. ¿Ya? Fíjense que en este caso ya están todos los diagramas, ¿no? En UML hay hartos diagramas, diagrama de clase, diagrama de objetos, casos de uso, secuencia, colaboración, estados, actividades, componentes, despliegue. Hay un montón de diagramas en UML, pero nosotros solo vamos a estudiar lo que son las clases. Lo demás van a estudiarlo en otra materia del quinto o sexto semestre. Ahora, ya saben qué es una clase, ¿no? Atributos, métodos, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de las clases, tenemos las clases, los atributos, los métodos y los que supuestamente ya son después de las clases, los objetos, que son las instancias. Ya, hasta ahí yo creo que tienen lo básico para defenderse, cada uno de ustedes. Entonces pasémonos a las relaciones, que es lo que han visto esta semana que pasó. Han visto herencia, ¿correcto? Han visto un poco de polimorfismo, han visto un poco de métodos abstractos, clases abstractas. Y no han visto todavía composición, no han visto agregación ni tampoco asociación, que son otro tipo de relaciones. Y todas estas relaciones jóvenes entran en la tercera hoja. Acuérdense que en la primera hoja tenemos esto, las clases. Segunda hoja, identificar las relaciones de herencia. Acuérdense, a ver. Acuérdense que yo identifiqué estas 4 clases, ¿correcto? Luego me vine acá a la hoja 2, donde era la herencia. O tuve que identificar la clase de herencia. Ya, fíjense acá qué fue lo que hice. A ver, ¿qué fue lo que hice? Según en el PDF que les estoy mostrando acá, de diagramas de clases, hay dos tipos de herencia. Uno que va de abajo a arriba y de arriba a abajo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una clase que está abajo y de abajo lo suben arriba, eso es generalización. ¿No ve? Y si de una clase lo bajan abajo, eso es especialización. ¿No? Por ejemplo, si yo vengo acá, me dice que de abajo arriba es generalización, ¿no? Entonces digo acá dice generalización. Fíjense, se va la flecha para arriba. ¿No es? Generalización. Pero si es de abajo, de arriba hacia abajo, es especialización. ¿Mm? Entonces, en este caso, ¿cuál estamos usando, digamos, no? ¿Cuál estamos usando? En nuestro caso nos estamos yendo para arriba, estamos haciendo una generalización de las clases. No es exactamente eso, ya que son dos clases, fíjense. Clase menor, clase persona, donde en cada una de ellas nos decía que registremos, primero que nada, a los datos de las personas, que son carnet, nombre y fecha de nacimiento. Son 3 atributos para una persona. Entonces aquí está mi persona. Ahí está. Aquí está la persona. Y además, al final me decía que tenía que registrar únicamente, ya que las vacunas se habían extendido, o sea, que se ampliaron para otro tipo de personas que implican que ahora son menores de edad. Pero el detalle de los menores de edad es que cuando tengo que registrar a uno, me dice que tengo que registrar los datos del padre. ¿Mm? Los datos del padre.
madre o tutor que autoriza la aplicación de la vacuna. De ellos, los padres, solo es necesario su carnet, nombre y tipo. O sea, de los padres solamente necesito esos datos, esos tres datos. Carnet, nombre y tipo de parentesco del padre. Pero de los menores de edad no especifican, ¿no? No es bien explícito como para decir que necesitamos tales atributos, como lo dice al inicio. Pero como dice, se ha extendido, entonces asumen que los menores de edad tienen los mismos atributos que la clase persona, que son carnet, nombre y fecha de nacimiento. Entonces tengo tres atributos para los menores de edad y tres atributos para los padres. Entonces vengo acá y digo, a ver, el menor, que en este caso es el menor, ya no es una persona mayor de edad, sino que es un menor, tiene el carnet, el nombre y la fecha de nacimiento, que es equivalente a lo que tenía la persona, ya que son los datos que se guardan, ¿no? Y por otra parte, tengo los datos del tutor, como ser el carnet del tutor, el nombre del tutor y el parentesco del tutor, ¿no? Que es un alias que me especifica y me dice si es un tío, su hermano mayor, su abuelito, digamos, ¿no? Son referencias. Entonces yo miro ambas clases y digo, a ver, ¿cuál de estas clases tienen un parentesco? Sí. ¿Cuál es el parentesco? Primero, ambos son personas, ¿ya? Entonces, en la hoja, pongámosle acá, en la hoja 2 donde identificamos supuestamente la herencia, hay que identificarse dos cosas. La primera cosa que hay que identificar es, ¿son del mismo tipo? ¿Son del mismo tipo de objeto y similar comportamiento? Ah, hay que identificar eso. ¿A qué me refiero del mismo tipo? O sea, que si son de la misma especie, digamos, veámoslo así. Ambos son seres vivos, ¿no ves? Ambos son seres vivos. Además, ambos hacen las mismas cosas, ¿no? El menor con el mayor casi no varían muchas cosas en actividades ya que ambos pueden hacer. Obviamente que hay características o detalles que los diferencian, ¿no? Por eso son distintas clases. Como que el menor no depende del mismo, ¿no? Porque es menor. Pero igual él puede comer, puede tener un nombre, puede tener su fecha de nacimiento, al igual que la persona mayor. Entonces, bajo este contexto me refiero a que ambos son del tipo del mismo objeto, son personas, ambos son personas, claro que sí, y además tienen el mismo o un comportamiento similar. Bajo este aspecto, ambos tienen prácticamente muy idénticos, así que puedo hacer una herencia si es que realmente hay atributos que comparten estos de acá. Como en este caso, el menor comparte tres atributos con la persona, ¿no ve? Que son los mismos, fíjense. Y yo recién de este estado puedo pasar a este otro estado. Así que lo voy a copiar esto tal y como está, para que ustedes lo puedan ver más tarde. Ya, entonces aquí digo, a ver, de este estado pasamos al otro. Entonces, de este estado que tenía acá, de acá, pasamos a cuál? A este otro estado. ¿No ve? Ahí está. A ver, no pueden estar las dos fotos juntas. Lamentablemente no. Ya, fíjense a ver. ¿Son del mismo tipo de objetos? Sí, son personas muy similares que hacen los mismos comportamientos y además el comportamiento es idéntico, ¿no? Casi idéntico. Pero lo del tipo de objeto me refiero más que todo a la especie, ¿ya? Por ejemplo, si este es una persona, tiene que ser una herencia de otra persona. Por ejemplo, si fuera un auto y un menor o un auto y una persona,
prácticamente físicamente no son lo mismo, ¿no? Es un objeto contra un ser vivo, digamos. Así que no, como que no cuadra. No puedes sacar herencia entre un auto y una persona. Ni idea. No existe eso. Ya. Luego, ¿qué procede? Procedemos a hacer la herencia donde de persona, aquí lo voy a hacer, de persona, ¿qué hicimos de persona? Se quedó persona, pero este pasó a ser una generalización a la clase persona, ¿no ve? De este se pasó a persona, como está la flechita, pero, pero, yo les pregunto internamente, la clase menor, ¿cuántos atributos creen que tiene? Aquí tal y como lo veo, ¿cuántos atributos tiene? Se supone que aquí hay 3. Aquí, ¿cuántos veo? 6 atributos. Entonces, por defecto, la clase menor, aquí en el diagrama se le coloca con 3 atributos. Pero el que ya conoce del diagrama UML lo mira y dice, ah, el menor tiene 3 atributos, pero está haciendo una generalización a la clase de arriba, que es la clase padre. Entonces, a través de esta clase está heredando otros 3 atributos, que en total de atributos que tiene el menor son 6, que es los que se tenía acá. ¿Mm? En total, el menor tiene 6 atributos acá, solo que 3 están en la parte de arriba, pero él los puede utilizar como si fueran suyos. No hay problema. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Y obviamente la persona, cuando ustedes declaran un objeto persona, simplemente tiene 3 atributos. De acá arriba no puedo irme abajo, digamos. Pero de abajo sí me puedo ir arriba. O sea, sí puedo utilizar los datos de arriba. ¿Ya? Entonces, esto nomás sería lo que hay de parte de herencia en este modelo. Ya hemos identificado cuántas clases, fíjense a ver, 4, ¿no? La anterior hemos identificado 4, estas son las 4. De las 4, estos dos son de la misma especie, esto es un laboratorio, un edificio, y lote, pues obviamente lote ni siquiera es físico, ¿no? Lote simplemente es un conjunto de vacunas. Pero le decimos lote porque tenemos que guardar esa información. Bien. Ahora, luego de eso vi que ya está la herencia, ¿no? Eso nomás era la herencia. Tenían que hacer, ya que aquí los compañeros le pelaron, ¿no? Le metieron tutor, por ejemplo, aquí. Y aquí le pusieron persona vacunada, que no tiene nada que ver, ya que aquí hay una fecha de nacimiento y acá arriba hay otra fecha de nacimiento. Así que aquí mismo le dice, ¿no? Ya lo tengo por herencia, ¿no? Ya lo tengo por herencia, así que esto está mal. Bien. Ahora pasemos a la hoja 3. Relaciones de asociación. Ya, en las relaciones de asociación jóvenes, ustedes tienen que relacionar las clases. Relacionarlas, por ejemplo, cuál va con cuál, cuál tiene más sentido que vaya con quién, cosas por el estilo. Entonces voy a copiar esto, pero ahora se supone que ya menor no existe. Entonces voy a tener estos dos de acá. Voy a crear un nuevo paquete, que en mi caso es un nuevo paquete. Solo el paquete le vamos a poner hoja 3 asociación. Asociación. Ahí está. Es lo que voy a crearme. Un nuevo diagrama de objeto. Ahí está. Lo pego.
Está laboratorio y lote, me faltaría la herencia. Aquí está la herencia. Ok, ok, ok. Ok. Tenemos laboratorio y lote. Me dice, a ver, ¿cómo relacionas estas clases? Ya que están sueltas. A excepción de la herencia, ¿no? Vengo a leer otra vez el código, digo, a ver, tengo que hacer una relación un diagrama de relación. Entonces, vengo a leer otra vez y digo, a ver, acá solo registro, aquí solo registro igual. Aquí hay un pertenece, cuidado, hay un pertenece, ¿no? Hay un pertenece. Entonces, ese pertenece es una relación. Pero ¿quién pertenece? Dice, se debe registrar el lote al que pertenece la vacuna. La cantidad de dosis. Fíjense que no tenemos vacuna. No hay vacuna. Pero me está diciendo, si es que hubiera una clase llamada vacuna, me está diciendo vacuna, ahí está, supongamos clase vacuna, y me está diciendo el lote al que pertenece la vacuna. ¿Qué está diciendo acá? Acá me está diciendo que la vacuna pertenece, no, a ver, hay una relación entre vacuna y elote. Ahora yo les pregunto, ¿alguien que dice acá? Dice que elote al que pertenece la vacuna. Al que pertenece la vacuna. Yo les pregunto ahora lo siguiente. ¿Una vacuna en cuántos lotes puede estar? Una vacuna, ¿tienen ustedes una vacuna? ¿En cuántos lotes puede estar? Vayámonos a la vida real. En la vida real, una vacuna solamente va a estar en un lote. No puede estar en dos lotes. Solo va a estar en uno. Entonces yo digo de acá, de vacuna me voy acá. A ver, la vacuna asociado con esto, digo, ¿una vacuna en cuántos lotes va a estar? Mínimo. Mínimo va a estar en uno. Mínimo en uno. Y máximo, ¿en cuántos lotes va a estar? En uno, no va a estar en más de uno. Por lo tanto, como mínimo me dice uno y máximo uno, esto queda una relación de uno. O sea, simplemente uno. ¿Ya? Entonces dice, una vacuna va a estar únicamente en un lote y en un lote, ¿cuántas vacunas pueden haber? Obviamente, un montón de vacunas. Puede haber mínimo entre uno y máximo muchos. Ya, o si no le colocan asterisco, coloquenle n, digamos. Creo que no le coloca n, a ver. Vamos a buscar acá el PDF. Es este. Tampoco. Ahí está, de uno a m. De uno a 0,1, dice, no, ahí está, de uno. Y del otro lado, uno a n. Entonces, una vacuna va a estar en un lote y a un lote le pertenecen entre mínimo una y máximo muchas vacunas.
Ahora, el problema es que no tenemos datos para vacuna, ¿correcto? No hay datos para la vacuna. Y no puede quedar la vacuna vacía. ¿Qué procede a hacer? ¿O qué se procede a hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que leer otra vez. Dice que hay vacuna y hay laboratorio. Bien. Entonces, laboratorio, veo que no hay por ningún lado. Ya, ahí está vacuna. Ahora vámonos a la parte donde dice registrar. El sistema de, en ocasión, la persona recibe una dosis, dice, ¿no? De la vacuna. Esta persona recibe una dosis de la vacuna y se debe registrar, dice, ¿no? Se debe registrar en el sistema los siguientes datos: carnet, código de la vacuna, fecha de explicación, número de dosis y número de consentimiento. Entonces, tendría que tener por lo menos otra clase, digamos, ¿no? Y fíjense, me está pidiendo el control. ¿Qué tipo de control me está pidiendo? Entre una persona que vacuna recibió. ¿No? Esta persona, ¿qué vacuna recibió? Pero yo no tengo acá la clase de vacuna. O al menos no con atributos, no lo tengo. Lo que voy a hacer es simplemente decirle, mira, ya que no vi en ningún momento que relacionen laboratorio con persona o con algo, no lo están relacionando. Y por lo tanto, ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Procedemos a que laboratorio pase a ser vacuna. ¿Por qué? Porque veo que laboratorio, me dice acá, ¿no? Me decía laboratorio que producen las vacunas. Estos producen las vacunas. Y como ser código de la vacuna, producen el código de la vacuna, el nombre del laboratorio donde se creó, y el nombre de la vacuna y el número de dosis. Entonces, yo puedo hacer que este laboratorio pase a ser vacuna en singular, y le paso los datos acá arriba. Quedamos quedándonos así. De esta forma, como están viendo ahorita, vacuna y lote, ya puedo decir que esta vacuna pertenece únicamente a un lote y este lote puede tener varias vacunas, ¿no? Que son como las 12. Y fíjense acá, me dice primero que nada el lote al que pertenece la vacuna. O sea, esta vacuna pertenece a tal lote y en un lote hay o le corresponde entre uno y muchos o muchas vacunas. Esa es la relación que me está diciendo acá. Pertenece. Creo que le voy a poner incluso pertenece. A ver. Pertenece. Ya, estamos bien. Ahora, ¿qué más falta? La otra que dice debe registrar en los siguientes datos. Carnet, código de la vacuna, la fecha de aplicación, el número de dosis y número de consentimiento.
Ya, 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 ya. Sigo leyendo todavía, espera un ratito. Ya, me dice que hay dosis, número de consentimiento y hay fecha de aplicación, ¿no? Entonces vengo acá. Fíjense, ¿dónde va esta relación? Fíjense, analicen bien. Tengo que registrar el sistema, dice, ¿no? Pero antes de eso tengo que revisar la ocasión que la persona recibe una dosis de la vacuna. La persona recibe una dosis de la vacuna. La persona, la persona recibe una dosis de la vacuna. ¿Cuáles son las clases que intervienen entre esa relación, entre persona y dosis de la vacuna? O sea, entre persona y dosis de la vacuna. Entonces digo, a ver, hay una relación entre estas. Y fíjense que dice que el número de dosis puede ser la primera, la segunda y la tercera. Yo les pregunto, de esta forma. Esta vacuna, una sola vacuna, ¿a cuántas personas se le aplica? A ver. Por ejemplo, esta es la vacuna contra el COVID. ¿Ya? Y esa vacuna, digamos, una vacuna en general, la vacuna contra el COVID, ¿a cuántas personas se le aplica? A muchas, ¿no? Entre uno y muchos. Y a una persona, ¿cuántas vacunas va a recibir? Una vacuna, la vacuna contra el COVID se le puede aplicar a varias, o sea, la vacuna COVID se le aplica a varias personas. Obviamente no la misma vacuna, ¿no? Pero en nivel concepto general se le aplica a varias personas esa vacuna. Y el número de dosis dice, ¿cómo? La persona va a recibir hasta 3 dosis, dice, ¿no? Entonces, ¿a esta persona cuántas dosis le corresponde? Entre 1 y 3 dosis, ¿no? Entonces, esto ya es una relación de muchos a muchos, jóvenes. De muchos a muchos, ya que basta con que sea dos y es muchos. Vengo acá y digo, a ver, asociación de muchos a muchos. Por ejemplo, un profesor trabaja en varias carreras y en una carrera trabajan varios profesores. Por eso el ingeniero Miranda, en ese aspecto de muchos a muchos, digamos, si fuera un docente así, o cualquier otro docente, trabajan así, digamos, ¿no? De muchos a muchos. Entonces, bajo ese concepto, cuando hay de muchos a muchos una relación, se tiene que hacer una asociación de esta forma. Profesor trabaja en una carrera donde nace una clase intermedia. Nace una clase intermedia. Que se llama trabaja. En nuestro caso, en nuestro caso, se va a llamar, borro esto, la clase intermedia la vamos a definir de la siguiente forma. Ahí está. ¿Qué nos dice de esa? Nos dice que tenemos que... estamos acá. Tenemos que la persona que reciba, ¿no? Vacuna o vacuna aplicada o vacuna recibida. Ahí está. Entonces va desde 1
Entonces aquí es multiplicidad de 1. Al otro lado, multiplicidad de 1. Y aquí, obviamente, es de 1 a muchos. Que en el cuadrito se coloca así. De 1 a muchos y de 1 a muchos. Entonces ya cuando yo veo este diagrama de clase digo, ah, mira, como es de muchos a muchos, por ejemplo, supongamos. Está. Una persona va a recibir máximo hasta 3 dosis, ¿no? O vacunas recibidas. Y esa vacuna contra el COVID se puede, prácticamente no puede ser la misma, pero a nivel general, la vacuna contra el COVID solamente es una. Entonces digo, esa vacuna del COVID se le aplica a cuántas personas? A varias personas. Y así queda nuestro diagrama de clase jóvenes. Solamente queda así en la parte de asociación. ¿Ya? Hay un pequeño detalle, en la clase intermedia hay datos que registrar. ¿Qué datos son que tenemos que registrar? El número de consentimiento, el número de dosis y la fecha de aplicación. Entonces, vengo acá y digo, a ver, aquí va a haber la fecha de aplicación, el número de dosis, y lo que viene a ser el número de consentimiento. Todos juntos los atributos, por si acaso ya. Ahí está. Ya, jóvenes. Esto viene a ser lo que es nuestra hoja 3, jóvenes. La hoja 3 es la que tenemos que pegarla por acá. Ahí está, la hoja 3. Literal, ¿ya? Entonces, volvamos a recalcar. Una persona tiene de hijo menor que el menor hereda del padre, en este caso es persona, todos los atributos que tiene el mismo, ¿no? Total tiene 6 atributos si queremos registrar a un menor. Luego tenemos la vacuna, que la vacuna se aplica a varias personas, obviamente no la misma vacuna, sino que en general, y a cada una de esas les regala o les llega, ¿no? A una persona. Entonces, entre persona y vacuna, aquí está la clase intermedia. Por ejemplo, Juan recibió la primera dosis, tal fecha, tal dosis y el número de consentimiento que tiene. Entonces, Juan recibió, digamos, no la primera vacuna y se la va a tener que registrar recién. Digamos, 21 creo que era. Ya. Entonces, jóvenes, así queda nuestra hoja 3, literal, así como la están viendo. La hoja 3. Bien, jóvenes. Esto es todo lo que es la hoja 3. Eso es lo que te quería pensado hasta hoy. Por ejemplo, la hoja 2 sabemos que era herencia. La hoja número 3 es las relaciones de asociación, que en este caso, por ejemplo, fíjense. Un detalle importante, jóvenes. Cuando ustedes hacen una relación de muchos a muchos, como en este caso de uno a muchos y de uno a muchos, que en este caso es registro, la tabla intermedia, el detalle de esto es que
aquí le puso persona. Obviamente, aquí tiene que decir, esta persona, Juan, recibió la dosis del COVID. Ahí está. Tal fecha de que se le aplicó, el número de consentimiento y la dosis. ¿Qué dosis fue? ¿La primera, la segunda, la tercera? No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que persona y vacuna no se escriben. Yo acá no escribí eso, no escribí persona y vacuna. ¿Por qué no escribí? Pues simplemente porque se sobreentiende que el que lo va a programar tiene que especificar una clase de esta y otra clase de esta para hacer este registro. Sí, entonces, ya por favor, no van a colocar nunca los atributos de persona en la clase intermedia, tampoco de vacuna, porque estos dos atributos, el que lo va a programar sabe que va a estar ahí adentro, pero no en el diagrama tiene que aparecer. En el diagrama no aparece. Ya en el diagrama, como acá no aparece, así que la hoja 3 lo dejo así. Ya, fíjense bien la hoja 3 de asociación y la semana que viene van a hacer un poco, van a seguir entrando todavía en el contexto de lo que es los diagramas de clases, que son las asociaciones, que son las composiciones, que eso es la otra clase que vamos a ver, composición en el proyecto, agregación igual, y un poquito de dependencia que casi no se utiliza mucho, pero hay que saber cómo funciona. Ahí está. Entonces, ¿qué nos falta? Ya casi no, mucho ya, ¿no? Solo faltaría la hoja 4 y la hoja 4 es prácticamente como la hoja penúltima. La hoja 5 ya tienen que programar y que funcione, ¿no? Pero en este caso no van a programar todo, digamos, van a hacer solamente unas vistas, ¿no? De registro. Bien, se los dejo para que analicen esta hoja número 3, de que son los diagramas del diagrama de clases, pero aplicando asociación. Bien, entonces así quedamos jóvenes. Si no tienen dudas, con el ingeniero van a despejar esas dudas. Y yo les había encargado anteriormente, les había encargado que cuando van a hacer lo de el ingeniero Contreras, siempre van a tratar de hacer, por ejemplo, aquí tengo una relación, les decía, de persona a auto. La persona hay que especificar qué tipo de acción está implicando en esta relación. Yo le estoy diciendo que esa persona tiene, el verbo de tener, le digo, le estás colocando lo que es la relación y además cómo será esto implementado en código, cómo será hecho en código. Ustedes no van a programar, así que no saben. Entonces, de tarea, tienen que saber cómo se programa esto o preguntarle al ingeniero que cómo se programa esto. Porque esto solamente es el diagrama, ¿no? El diagrama, una pequeña relación. Pero en el código, cuando ustedes hacen una persona, en este caso el propietario del auto, ¿no? Estoy aplicando la relación de propietario del auto. En la vida real, solamente en la vida real, no vamos a otra cosa, sino en la vida real, un auto únicamente tiene el rol de un único dueño. Bien, entonces, cuando crean una clase de persona, ahí está, persona, nombre, año, y aquí dice que una persona puede tener varios autos. Ahí está, un vector de autos, de tipo auto. En cambio, un auto solo tiene un único dueño. Entonces vengo acá y digo, a ver, auto tiene modelo, tiene año, tiene puertas y tiene la clase o un objeto persona, mejor dicho. O una instancia persona. Y lo que yo les quería decir es cuál de estas dos cosas está bien, que vaya al lado izquierdo el vector de autos o que auto se cree una clase de persona y lo traiga acá. ¿Ya? Eso va a ser su tarea de ustedes para que investiguen cómo se programa. Para que cuando más adelante tengan que hacer proyectos, pues ya no tengan esa duda, ¿no? Sería bueno.
Bien, jóvenes, entonces quedamos hasta aquí, la hoja número 3 de asociación, que hemos sacado de acá arriba igual, no nos inventamos, y solo faltaría la hoja número 4, el 4, el diagrama final. Ya, el diagrama final es el 4. Hay que buscar composición, asociación y herencia. Bien, jóvenes, entonces continuamos la siguiente clase, ¿ya? No les quito más de su tiempo y vayan viendo un poquito igual las ayudantías del anterior semestre por si tienen dudas, me pueden consultar la siguiente semana, ya que el semestre ya se está acabando, jóvenes. Ya la otra semana ya es el 15 si no me equivoco, 16. Entonces ya no va a haber mucho tiempo como tampoco para las ayudantías. Yo creo que hasta el 23 llegamos dependiendo cuándo es su proyecto. Porque su proyecto prácticamente tienen esta semana más para avanzar, en teoría. Entonces la siguiente semana vendría a ser su proyecto, desde el 19, 18. Entonces, jóvenes, ya saben qué hacer, de tarea les encargué eso, para que ustedes sepan cómo se programa y ya se despejan esa duda igual. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy.